Bueno, vamos a tratar de abordar un tema que realmente es un tema muy interesante, porque estamos hablando de una mujer que va a partir aproximadamente de los 40 años. Y esto naturalmente quiere decir que quiero saludar de parte de mi país a esta maravillosa tierra de República Dominicana. Créanme que tengo muchas veces de venir aquí y siempre encuentro la cordialidad de todos los dominicanos. Es un maravilloso país, es un país que realmente vale la pena estar aquí. Bueno, la sexualidad en la mujer adulta, joven, uno no sabe cómo realmente abordarlo. Y digo, no sabe realmente cómo abordarlo porque cuando nosotros agarramos y hacemos un análisis de la situación, encontramos varios factores. El primero es el hecho de que a los 40 años estamos iniciando una etapa que se llama climaterio. Y esto naturalmente es importante que lo veamos porque termina a los 65 años. Y entonces ahí nosotros tenemos que pensar, ¿dónde colocamos a la mujer adulta joven? ¿La colocamos entre los 40 a los 65 años? ¿Entre los 40 y los 50 años? ¿Dónde la colocamos? Entonces, eso naturalmente es bastante difícil porque no podemos dejar ir directo el concepto, porque nos van a regañar las señoras cuando digan, mire, pero yo soy joven, ¿verdad? Y bueno, quiero en este sentido también hacer ver que uno de los factores importantes de los 40 años a los 70, 65 años, suceden una gran cantidad de factores importantes, y esto naturalmente es por la pérdida de estrógenos, como lo han escuchado durante las conferencias actuales. Y naturalmente esto pues trae riesgos de salud en la mujer, y esto, lógico, hay que enmarcarlo dentro de lo que le sucede a la mujer a partir de los 40 años. ¿Qué le sucede a estos factores que son importantísimos que lo tengamos presente? Y luego a partir de los 55 años, pues naturalmente hay otras patologías que pueden agregarse y que pueden ponerse y que van a dar una sintomatología, y que la mujer debe en este sentido ser muy cuidadosa. Y naturalmente voy a hacer una observación. En el 2001, 2002, se hizo el estudio del WHI. Todo lo que se había logrado en nuestras mujeres en América Latina se vino al suelo. Y se vino al suelo por una mala información. Y esa mala información la sacó adelante Ricardo Pou Ferrer de Uruguay, una persona que hizo un análisis de ese estudio y demostró que el estudio estaba mal hecho, que no era posible que se pusiera dentro de eso a mujeres arriba de los 60 años que habían tenido infartos, que habían tenido problemas cardiovasculares, que habían tenido problemas cerebrales, que eran mujeres que fumadoras, que eran mujeres que no hacían ejercicio. Bueno, todo lo hizo un análisis completo del estudio y les demostró que ese estudio estaba mal hecho. Pero, ¿qué pasó con la prensa? Empezaron y fueron determinando que era malo, y a la mujer tiene una característica.
Toda mujer piensa que tomar hormonas o ponerse hormonas les va a dar cáncer de mama. Y eso no es cierto. El cáncer de mama en mujeres, tomen o no tomen terapia de reemplazo hormonal, es el 2.8%. O sea, 2.8% no se salvan de tener cáncer de mama. Y a 10 años, mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal, el índice sube a 3.5%, lo que quiere decir que dentro de 2.8 y 3.5 no es desde el punto de vista estadístico significativo. O sea, eso es importante y naturalmente las mujeres no mueren de cáncer de mama. El 80% de las mujeres cuando están llegando a los 75, 80 años mueren de problemas cardiovasculares y especialmente del corazón, es decir, toda su vida viven enamoradas y entonces ese es el problema. Entonces hagamos definiciones porque es importante que definamos las cosas, ¿verdad? El climaterio es una fase en el proceso de envejecimiento de las mujeres que marca la transición del estudio reproductivo al no reproductivo. O sea, ahí hay que poner las cosas claras. O sea, una mujer empieza su vida sexual y empieza su reproducción y en el momento que tiene su última regla, en ese momento terminó todo el problema y empezó el climaterio. O sea que ahí vamos a hablar de que todo lo ponemos en un círculo donde dice menopausia y entonces tal vez algunas palabras no van a gustar, pero vos vieja, estás menopáusica, ¿verdad? Y le dicen así y están abarcando un gran periodo y la menopausia exclusivamente son 3 días, es la última regla. Entonces no estamos definiendo bien la situación y eso trae consigo una mala interpretación de las situaciones. La sexualidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. O sea, es algo tan importante que cuando uno se sienta y platica con un psiquiatra, por decirles, y entonces describe a una mujer, y entonces empieza a describirla desde el punto de vista, ¿por qué te estás peinando así? ¿Por qué te estás pintando así? ¿Por qué estás usando minifalda? Pues empieza a hacer una gran cantidad de situaciones para determinar que la mujer es algo especial dentro de la vida de ella y dentro de la sexualidad. Entonces, aquí está Leon Spirov, y Leon Spirov dice que la sexualidad empieza con el nacimiento y termina con la muerte. O sea que él de una vez hace un análisis completo, involucra a toda la vida esta situación de la sexualidad. Y naturalmente, la sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, propias y características de cada sexo. Esto naturalmente lo escribe así la Real Academia Española. Y eso es importante que esos conceptos los vayamos teniendo para fijar nuestra situación respecto a la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está influida la interacción de factores de la sexualidad? Y entonces cuando vienen ustedes, vean esa gran lista que hay ahí. Vean ustedes esa lista y entonces se dan cuenta de todos los factores que pueden influir dentro de lo que es la sexualidad de la mujer. Y aquí hay cosas muy, muy especiales que pueden determinar. Por ejemplo, los aspectos sociales y económicos en los que está viviendo la mujer. Es decir, una mujer no puede disfrutar de su sexualidad, se sabe que tiene que ir a pagar el supermercado, ¿eh? O tiene que ir a pagar la luz eléctrica. Es decir, esos factores son demasiado importantes que los vayan determinando
para que centren realmente. Les voy a contar. En Guatemala tenemos el 60% de indígenas mayas. Estos indígenas, cuando llegan a la menopausia, no permiten, pero ni que el indígena se le acerque a ella a darle un beso. Es decir, ahí terminó para ella todo. Y entonces, naturalmente que es importante también que los factores, tanto étnicos como los factores religiosos, sean tomados en cuenta en esta situación. Entonces, la sexualidad se vive y se expresa a través de pensamientos, de fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas. Y esto naturalmente también podemos decir que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, obstante puede ser que muchas de ellas no se expresen nunca. Pero esa es la verdadera práctica de lo que es la sexualidad. Entonces, debemos de pensar, ni el climaterio, ni el envejecimiento por sí solo disminuye el interés de una mujer por el sexo. O sea, eso es importante que lo tengamos y que lo tengamos en mente, porque naturalmente se viven muchos factores en los cuales, como ya él es el viejito, es la viejita, piensan que no hay un pensamiento y una vida que está funcionando. Aquí anoche precisamente le dieron un gran premio a un distinguido y querido amigo que es Juan Enrique Blumel. Juanito ha sido un investigador a nivel internacional y especialmente a todo lo que es la climaterio y menopausia. Y dentro de los estudios que hizo con Camil Castelo Branco, gran amigo de nosotros de Barcelona, dice que la prevalencia de la disfunción sexual mundial es del 20 al 30%, no es poca, es bastante alta. Y en mujeres de 44 a 64 años, la disfunción es de 51.3%, es altísimo. O sea, ustedes, yo no voy a preguntar, sino que simplemente cada uno vaya haciendo un análisis de cómo está viviendo su vida, cómo está cargando esta situación durante esta edad. Y entonces, ¿cómo lo describieron? Lo describieron que el 37.8% tiene disminución del deseo, el 33.6% alteración de la excitabilidad, el 34.8% dispareunia y el 26% tiene dificultad en el orgasmo. Y esto naturalmente es importante tomarlo en cuenta para hacer un análisis de cómo solucionar esta situación. Entonces debemos de estar muy, muy claros que el envejecimiento de una persona trae consigo grandes problemas. Y estos problemas, por ejemplo, están los aspectos de salud, el aspecto físico, el aspecto psicológico y en la sexualidad el inicio del envejecimiento. El inicio, por eso es importante de que nosotros pensemos que nunca vamos a ser viejos. Siempre tenemos que seguir siendo jóvenes, aunque seamos viejos. Y una de las cosas es que los seres humanos están convencidos de que es normal que con los años las relaciones de pareja se deterioren. Y esto naturalmente debe de ser muy cuidadoso. Vean ustedes, y posiblemente adelante lo vuelva a repetir, pero desafortunadamente en mujeres de 40 a 50 años que empiezan a rechazar al marido, lo están metiendo en un barco que se llama Viejo Verde. Y este Viejo Verde naturalmente anda feliz. ¿Por qué? Porque hay un rechazo de la mujer y a la cual a nuestras pacientes debemos nosotros de ser muy cuidadosos en guiarlas a efecto de que nosotros tengamos una solución a esto. La mayoría de divorcios
se van en las primeras etapas del climaterio en la mujer adulta joven, y eso es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta a efecto de poder salvar lo que es la familia. Entonces, quisiera hay unos ciclos de modelos de respuesta sexual. Veamos el primero. El primero, sabemos que hay el deseo, la excitación y la meseta, y luego hay el orgasmo y la caída completa. Eso es el hombre. El hombre siempre va adelante. ¿Y qué pasa? Que la mujer va atrasada, y por eso muchas veces no hay satisfacción sexual de la mujer, porque desafortunadamente en el caso de la mujer necesita muchos factores que deben de ser incluidos dentro de lo que es la sexualidad, y que debemos de ponerlo de manifiesto a todos los hombres y a los esposos de cuál es el motivo, porque muchas veces prácticamente esto es lo que está dando una insatisfacción sexual en lo que es la mujer. Entonces, la intimidad emocional motiva la sexualidad natural de la mujer. La mujer debe ser receptiva al estímulo sexual, que desafortunadamente esto es parte de lo que falta en la educación de nosotros los hombres, que no sabemos estimular realmente a la mujer para que llegue al momento en el cual desea el estímulo sexual. Y en esto hay factores psicológicos y biológicos que regulan precisamente la excitación sexual, y es parte de toda esta situación. Y entonces la excitación y el deseo sexual, para que haya una satisfacción física y emocional, debemos de estar convencidos y seguros que no somos los hombres los que debemos de satisfacernos. Por supuesto que sí también, ¿verdad? Pero es la mujer la que debe de tener la mayor satisfacción sexual, y eso se ha olvidado completamente. Entonces, ¿qué pasa con la disminución de la actividad sexual con la edad? En el hombre ven ustedes que a los 18 años es increíble, ¿verdad? Hasta llegar a los 44 años que empieza a haber una disminución, pero en el caso de la mujer a partir de los 30 años ven ustedes que va aumentando, y va aumentando casi al máximo el deseo de la actividad. O sea, la disminución de la actividad sexual de la mujer es demasiado brusca, demasiado grande, demasiado larga, y la mujer sufre por esta situación. Y es naturalmente la biología propia de la mujer la que trae consigo esta serie de factores. Entonces, debemos de saber que en la sexualidad la respuesta sexual humana se divide en tres: el deseo, la excitación y el orgasmo. Eso es en condiciones absolutamente normales. Pero ¿qué pasa cuando la mujer llega al climaterio? O sea, empieza los 40 años. Entonces, ¿qué pasa? En la fase del deseo hay apatía, hay inhibición del deseo, hay disritmia o conducta fóbica a esta situación de estimulación. Y en la fase de excitación hay falta de lubricación, que provoca naturalmente dispareunia. Y la otra cosa es que en la fase del orgasmo hay una baja de intensidad del mismo, o hay anorgasmia. O sea, que entonces no estamos pensando realmente qué es lo que la mujer es en este sentido. O sea, creo que quien debe de llevar la batuta en la sexualidad es la mujer, no es el hombre. Y siempre así es, pero la mujer no lo capta así. Me recuerdo que en el Congreso Latinoamericano en Chile, de climaterio y menopausia, hice una pregunta cuando di una plática, y entonces les pregunté: ¿quién tiene más necesidad sexual, el hombre o la mujer? No me lo contesten, pero la mayoría dijeron los hombres. Y no es cierto, es la mujer, porque la mujer es la que perpetúa la especie, y parte de su belleza y de su estar natural es
la mujer la que lleva la batuta en esta situación. O sea que entonces lo que tenemos que hacer es, naturalmente, ayudar profundamente a la mujer en estas fases del deseo, de la excitación y del orgasmo. O sea, una relación sexual debe de estar condicionada a la mujer cuando la mujer desea su penetración, no antes, porque entonces va a haber insatisfacción en la mujer. Entonces, podríamos hacer una clasificación de la disfunción sexual femenina, y entonces vemos que hay desórdenes del deseo sexual, hay desórdenes de la excitación sexual, hay desórdenes del orgasmo y naturalmente desórdenes de dolor sexual que está determinado por la dispareunia y el vaginismo. Esto es increíble, pero una mujer a partir de los 40 años, cuando ya la caída de los estrógenos es manifiesta, entra en estados de resequedad vaginal o atrofia vaginal, o inicia atrofia vaginal, y realmente la sexualidad para ella es un dolor. Es un dolor, y esto es lo que hace que haya un rechazo, como les decía anteriormente, de la sexualidad en la mujer. Entonces, la sexualidad declina. Muchas mujeres consideran conveniente, puesto que se reacomodan. Naturalmente, si hay dolor, si hay vaginismo, si hay toda esta situación, entonces ellas se acomodan y dicen ya no. Entonces, aquí es donde hay un dicho: el hombre mientras pueda y la mujer mientras quiera. Y eso es precisamente muy importante que se debe tener en cuenta. O sea que la relación mutua del matrimonio cambia con los años, pero permanece hasta edades avanzadas y se mantiene dentro de los límites que le impone la ética personal, siempre y cuando haya una comprensión de esta situación. Desafortunadamente hay algo muy importante, y es que cuando nosotros estamos en nuestra clínica privada, ¿qué pasa? No invitamos al esposo a que llegue y acompañe a su esposa. Debemos de llevarla y debemos de hacerle entender que desafortunadamente los cambios biológicos de la mujer son muy fuertes, que el hombre no los tiene a esa edad, pero la mujer sí los tiene a esa edad. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de un paciente, naturalmente tenemos que estar en la búsqueda de soluciones y debemos de preguntarle a nuestros pacientes: ¿tiene algún conocimiento usted acerca de la salud sexual? Esa es una pregunta que tenemos que entrarle nosotros. Desafortunadamente tenemos que ser muy cautos, pero muy cautos cuando nosotros, médicos hombres, hacemos el interrogatorio. ¿Tiene alguna dificultad o problema en ese momento? Eso tiene que tener una respuesta. ¿Ha notado algún cambio en su deseo o interés sexual? Es otra cosa que también es básica en esta situación. ¿Tiene alguna dificultad con su excitación? Y cuando vieron ustedes las curvas, se dan cuenta que es demasiado lenta la de la mujer con relación a la del hombre. Entonces hay que tratar de ver cómo hay una compensación de esta situación. ¿Y ha usted experimentado dolor con la penetración? Porque eso naturalmente va a ser básico en el deseo o en la satisfacción sexual, por cuanto si una mujer no está lubricada, va a tener una fricción demasiado fuerte que le va a dar malestares muy fuertes post relaciones sexuales, y naturalmente eso va a traer consigo que después no quiera tener relación sexual. Entonces vamos a resumirlo. Esto es en un congreso que hubo de la Federación Regional de Climaterio y Menopausia aquí en el Hard Rock. Si no mal recuerdo,
La autora Maritza Mejía es dominicana y en una oportunidad nos dio una conferencia en Guatemala. Y entonces ella ve que los cambios en la sexualidad están desde el punto de vista biológicos, desde el punto de vista psicológicos y desde el punto de vista social. Y posiblemente el social debemos de tocarlo un poquitito, porque desafortunadamente el síndrome del niño vacío, ese nido vacío es básico en la mujer. La mujer siempre va a tener al nene, aunque sea viejo, y siempre va a estar pensando en él. Y eso, cuando se va y se queda sola, sufre demasiado y son de los partes de los problemas sociales de la mujer. Y aquí también tenemos que hablar sobre el momento que trae consigo incluso la crisis de pareja. Entonces, los factores de respuesta sexual, las modificaciones de diferentes partes del cuerpo son dramáticas en la mujer, especialmente en genitales, pelvis y mamas, lo que hace que la mujer se inhiba sexualmente por esa serie de factores. Y entonces es aquí donde yo les decía, la creatividad es necesaria para una mujer. Y aquí ven ustedes el reloj del sol aquí en Santo Domingo. Y no quisiera mencionarlos o leerlos, sino que simplemente vean ustedes a nivel genital todo lo que le sucede a la mujer a partir de los 40 años. ¿Qué le pasa a su pelvis y qué le pasa a su mama? O sea, hay una atrofia completa y esto naturalmente puede ser prevenible con un tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, con ejercicio, con dieta, pero naturalmente que esto trae consigo también varios componentes. Y estos componentes naturalmente tienen que ser asociados, por ejemplo, en la vida familiar y en la vida sexual de familia, la monotonía, el aislamiento, la desvalorización sexual, el estrés, todo esto viene cerrando un círculo muy difícil en la mujer. Por eso precisamente es que debemos de ser muy cuidadosos y naturalmente debemos de enseñar y debemos de conocer esta situación. Por eso la mujer debe de mantener la autoestima. Eso es básico en la mujer, la autoestima. No importa la edad, debemos de enseñar a la mujer que se quiera, debemos enseñar a la mujer que es el ser más importante que existe en la tierra. No somos nosotros los hombres, son las mujeres. Y las mujeres, ¿por qué son las mujeres parte de lo más importante? Son por el hecho de que van a procrear y van a educar. Si hay tanto ladrón, hay tanto salvaje en la sociedad, es porque nuestras madres no los han educado. Y entonces eso es básico que debemos de tomarlo en cuenta. Por eso la autoestima de la mujer es importante. Entonces los componentes psicosociales también trae consigo la experiencia sexual previa. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Cómo ha sido? Y entonces naturalmente esto trae consigo cambios en la personalidad, en el nivel educativo, en el nivel de estrés. O sea, es una serie de factores que debemos de tomar en cuenta y debemos de analizarlos y tenerlos dentro de esta situación. Y entonces, ¿por qué declina la sexualidad? Declina al compás de los años, por enfermedades, por el lentecimiento de la respuesta sexual que ocurre en casi todos los hombres después de los 40 años, aunque no es un signo inminentemente de impotencia. O sea, no solo son las mujeres, somos los hombres también los que tenemos problemas. Y aquí, precisamente, lástima que ¿cómo se llama? No se ve muy bien, pero aquí está el doctor Neiro, está aquí con nosotros,
y él en este escrito que se hizo en un periódico de España estaba: los hombres tienen más miedo y vergüenza de expresar el problema. O sea, el doctor Neiro dice que ¿con quién debe de expresarse el problema que un hombre tiene? Con la pareja. Con ella debe de ir, con la pareja. Y entonces, naturalmente, buscarle en conjunto una solución a esta situación. Y entonces, los factores etiológicos de la disfunción sexual en el hombre, naturalmente van con una gran cantidad de situaciones cardiovasculares, dislipidemia, diabetes, enfermedades crónicas, depresión, estrés, ansiedad, miedo, relación de familia, enfermedades desmielinizantes, cirugías, medicamentos, cáncer y el gran problema, la próstata. O sea que nosotros los hombres no nos escapamos. Desafortunadamente para las mujeres, el hombre puede tener relaciones sexuales hasta los 80 años o más. Es decir, hasta los 80 años puede tener relaciones sexuales. Y me recuerdo que en una oportunidad en Sao Paulo compré un libro y decía hasta cuándo un hombre puede un hombre después de los 80 años tener relaciones sexuales. Y entonces me interesó el libro por edad y empecé a revisarlo y para leerlo, y resulta que todas las páginas estaban en blanco, completamente en blanco, y decía al final: ¿puede el hombre? No, nada, ¿verdad? O sea, pero lo que sí es un hecho es que la vida sexual del hombre o la andropausia viene a ser mucho más tardía, aunque hay enlentecimiento en la vida sexual del hombre. Y entonces ustedes conocen al cantante, ¿verdad? Pero es un hombre que dice, la sociedad brasileña de climaterio dice: un hombre solo es viejo cuando sus disgustos reemplazan a sus sueños. Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta también, porque la vida de pareja es vida de pareja. Entonces, las conclusiones: el bajo deseo sexual en la mujer adulta está asociado a la disminución de las hormonas sexuales. Debemos de nosotros estimular que las mujeres tomenla o se coloquen o vean cómo, qué vías tienen de sus hormonas sexuales. Esto es importante porque vamos a hacer un reemplazo de lo que la mujer ya no está produciendo. Y en ese caso tenemos que acordarnos del estudio de Ricardo Pau Ferrer, de Ricardo, porque Ricardo puso muy en claro la situación de que las hormonas no son la causa de muchos problemas. La respuesta sexual es multifactorial, multidimensional, por lo tanto depende de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, más que la carga hormonal circulante. O sea, debemos de tomar en cuenta esta situación. Y entonces, ¿qué puede mejorar la respuesta sexual? Pues lo primero, tener una pareja. Eso es lo primero que tenemos que tener para que haya una mejora. Mayor privacidad con la pareja. Y eso naturalmente trae una situación, y hay parejas de gente que está en 40, 50 años, pero que viven los hijos y viven todos en cuartos y están abiertas las puertas, no hay privacidad, y la vida sexual de una pareja necesita privacidad. La pérdida del temor a un embarazo. Recuerden ustedes que un embarazo en una mujer después de los 40 años que no lo desea es una catástrofe. Pero es una catástrofe tremenda en la cual o se provoca un aborto o trae consigo problemas patológicos muy, muy serios, y lógico, lo más importante, el niño no deseado.
Es decir, ese niño, si nace, va a ser un niño no deseado y va a ser un niño que no va a tener la educación y el cariño que necesita. Y naturalmente mejorar la relación con su pareja porque hay mayor tiempo para estar juntos. Los viejos ya no estamos saliéndonos por todos lados, estamos con nuestra pareja, con nuestra vieja. Y esa es lo que tenemos que tener y debemos de estar con ella. Y la otra cosa es la terapia de reemplazo hormonal o sustitución hormonal, llámenle como quieran, ¿verdad? Que puede naturalmente aumentar el deseo sexual. O sea, nosotros tenemos que hacer un análisis de la paciente y saber cómo andan sus andrógenos, cómo está su hormona folículo estimulante, cómo está su hormona luteinizante, para poderle dar un auxilio y cuál es la vía más apropiada para darle su terapia de reemplazo hormonal. Y recordar que la terapia de reemplazo hormonal tiene que ser individualizada. A cada paciente se le debe dar lo que necesita. Así es que aquí esta la estoy poniendo porque tuve el honor de que aquí en República Dominicana se me dedicara a un congreso de la Federación de México, Centroamérica y el Caribe de Climaterio y Menopausia. Así es que muchas gracias, muy agradecido por haberme escuchado.